estoy grabando. Es regio. Eh, entonces, las epistemologías del sur, dentro de lo que José Padrón nos ayudó como a comprender, sería el enfoque epistemológico planteado dentro de las epistemologías sociales o las epistemologías axiológicas. ¿Por qué sociales o axiológicas? Porque tratan como de dar una respuesta al problema de que si es posible hacer ciencia desde juicios de valor o es posible hacer ciencias desde las experiencias sociales, ¿sí? De tal modo que tiene una respuesta que sí es posible hacer ciencia, ¿no? Y son tan ciencias como otras ciencias. De tal modo que esas epistemologías, como la que plantea este autor, Boaventura de Sousa Santos, cuando ustedes lo escuchan, tal vez les ayuda a comprender que de lo que está hablando es de... él es un sociólogo, presentamos primero al autor, ¿no? Boaventura de Sousa Santos es un sociólogo portugués que tiene hechos posgrados me parece que Inglaterra o Estados Unidos, ahora no tengo bien presente, pero que básicamente sus trabajos de investigación en el campo de las sociologías del derecho y las sociologías que tienen que ver con la racionalidad científica en el campo del derecho también. De tal modo que con el tiempo, distintas publicaciones que él tiene, ha ido logrando mucho reconocimiento internacional. Hace 2 años, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, recibió el doctorado honoris causa de la universidad por sus trabajos de investigación en derechos humanos y en estas cuestiones, ¿no? Ahora, lo que él plantea no es algo tan distinto de lo que uno puede pensar desde cierto sentido común. Lo que pasa es que lo hace, claro, desde un lenguaje y desde una postura sociológica y epistemológica, que va como elaborando también. Y es que, ¿qué es lo que está diciendo él? Que en nuestros contextos latinoamericanos, en nuestras regiones de ser sociedades, economías y culturas que han atravesado por una historia de colonización, necesitamos entonces comprender que, eh, que tenemos que pensarnos a nosotros mismos como sujetos epistémicos en nuestra condición individual, pero también en nuestras instituciones. De tal modo que tenemos que aprender como a pensar en categorías del entendimiento propias que sean distintas a las eurocéntricas, a las que Europa fue imponiendo por su propia historia, por su propia relevancia en la educación, en la cultura, en la construcción de la sociedad y del Estado. De tal modo entonces que cuando en el debate, por ejemplo, y fíjense que nosotros hemos empezado con autores muy europeos, desde Círculo de Viena, Popper, Kuhn, ya más norteamericano. Pero bueno, el mundo anglosajón es el que ha debatido mucho estas cosas también. Pero por primera vez, digamos, empezamos a encontrar ya con Padrón y con Boaventura de Sousa Santos y con Pérez Ranzans, autores más latinoamericanos, más que pueden pensar las cosas y los problemas que pueden ser más pertinentes en nuestra región. ¿Por qué? Porque básicamente ahí hay un supuesto, y es que uno no piensa del mismo modo desde cualquier lugar del mundo y que tiene que hacerse cargo también de la emocionalidad de ser parte de
pueblos y de culturas y de sociedades que han atravesado por la colonización, y entonces por cierto desprestigio, por ser, por ejemplo, lo que decía Mabel, ser del interior, ser de una provincia que tal vez no tiene toda esa masa crítica de universidades o de debates o de académicos, lleva a pensar que no se puede hacer ciencia. Y entonces lo que dice, no solamente hay que pensarlo, sino que hay que hacerlo. Y hay que hacer ciencia entonces desde el sur, dice. Y cuando él plantea el problema del sur, está planteando la polaridad norte-sur como una polaridad de dominantes y dominados, también en términos epistémicos, no solamente en términos económicos o culturales. El sur entonces no es solamente América Latina, el sur es África, es Asia, Indonesia, ¿sí? Es decir, el sur del que hay prejuicio de que nada interesante puede surgir, digamos, ¿no? Entonces, eso él lo hace desde experiencias también de haber participado en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, o los conflictos de pacificación en Colombia y en Oriente, ¿no? En donde las situaciones conflictivas les llevan a elaborar entonces cierta racionalidad que son muy particulares en sus códigos a lo que nosotros podemos entender desde nuestra latitud. ¿Mm? Él plantea en esa introducción que yo les dejo como ciertos debates que son propios de lo que no solo él, sino en realidad un gran círculo de filósofos y científicos están planteando, y que yo también me fui encontrando en la marcha, ¿no? de los seminarios. Por ejemplo, esta cuestión de que en Argentina uno es más, o tiene el preconcepto de que, bueno, ¿en qué se está investigando? Y bueno, el CONICET está investigando y tiene su política de investigación. Y están investigando en cosas que posiblemente no sean de la prioridad o del interés de los de europeos o norteamericanos, pero que a la larga tiene su relevancia, como por ejemplo energía nuclear, y que le llevó a Argentina y a científicos argentinos a posicionarse por ejemplo, en la producción de energía nuclear en una licitación en Holanda, por ejemplo, hasta hace 4 años creo que fue. Es decir, hay como ciertas condiciones de nuestra comunidad científica que son muy particulares. Una es energía nuclear, otra es telecomunicaciones, otra es materiales, también investigación en materiales. Son como líneas de investigación que posiblemente no estamos en la vanguardia de la investigación en la física de partículas porque no tenemos el presupuesto para construir la infraestructura de CERN, por ejemplo, el ciclotrón que investiga sobre la partícula, esas partículas de Higgs y todo eso. Pero sí tenemos otras cosas, y que son más locales y que responden a la solución de problemas nuestros, digamos, ¿no? Y bueno, me he encontrado en el diálogo, en el debate, con posturas de jóvenes, sobre todo, investigadores jóvenes, que dicen, bueno, lo que se está haciendo en Argentina es muy interesante, muy serio, está muy bien hecho, y también que tiene sus reconocimientos internacionales. Entonces, un poco la epistemología del sur plantean esto, de que no solamente es posible, sino que hay que hacer ciencia desde países postcolonizados. No sé cómo les suena esto, ustedes lo pueden escuchar mejor del mismo
Boaventura de Sousa Santos, y lo pueden escuchar mejor o leer también desde la bibliografía que yo les dejo, y a ver qué les suena, que no sé cómo. Acá ahora un espacio de escucharlo, de debate. Ahí en ese caso refiere no solamente digamos, a cantidad, sino a calidad, profe, en cuanto a las producciones científicas de estos países postcolonizados. ¿A eso hace referencia particularmente? Sí, 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 sí. Que no es menos la calidad, no es menor la calidad. Y no solamente no es menor la calidad, sino que puede ser hasta más original, porque se hace desde saberes que antes han estado como fuera de la academia. Es cuando Boaventura de Sousa Santos plantea, por ejemplo, los saberes indígenas, los saberes, en un concepto que es muy interesante que le llama la ecología de saberes. Fíjense que la ecología nos ayudó a comprender que más que la homogeneidad, en los sistemas ecológicos más rica es la heterogeneidad. Digamos. Entonces, los saberes indígenas, los saberes, supongamos, locales, los saberes aportan por ahí, dentro del contexto de descubrimiento, supongamos, cosas que ni se les ocurrió en otras latitudes, ¿no? Y que hacen más rico y con igual calidad, digamos, ¿no? Hablando de esos saberes indígenas que usted dice, Uh-huh. bueno, toda la farmacología mundial, en su mayor parte, se basó en las plantas que usaban los indios ahí en Brasil, en el Amazonas, digamos. Nada más que Claro, lo hicieron a nivel científico, cosas que ellos lo hacían de tradición, de ponerse una claro, planta para ciertas enfermedades, nada más que la farmacología lo estudió para separar ese componente, pero la claro. mayoría de los casos venía del saber ese indígena, digamos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este debate de las cuestiones, tal vez me meto en un terreno que no es mi competencia para nada, pero sí es interesante por lo menos hacer el debate, que es de la industria farmacológica, como vos decís, ¿no? ¿Hasta dónde el debate de las patentes sobre los fármacos, que a veces uno les paga a los países centrales, sobre todo europeos o norteamericanos, que son los que hacen las presentaciones de patentes? ¿Por qué tenemos que a veces en la industria farmacológica, bueno, regirnos por todo eso y no darnos cuenta que la producción de fármacos genéricos es cierto que tiene otras condiciones que entiendo que son a veces no tan controlables del laboratorio o pueden tener como fallas de laboratorio que no se permitirían en la industria farmacológica? Pero todo eso lleva al debate, bueno, ¿por qué el uso de genéricos o no? Ah, dice, acá Mabel dice, de Sousa vino a la UNLAR en el año 2008 y contó su experiencia en una comunidad. Sí, 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 es Sí, verdad. sí, profe. Vino acá, lo trajimos en la cátedra de Sociología del Derecho, en la carrera de abogacía. Y nos Ah, regaló un libro. Tengo una foto por ahí. ajá, Es todo escrito en portugués. claro, Sobre claro, porque ¿Cómo? él es portugués, pero tiene muchas vivencias brasileras, digamos. Sí, sí. Y contó todo su experiencia. Y él nos contó de las enseñanzas de Don Juan y nos regaló también el libro. Ah, claro, de Castañeda, Sí, bueno, sí, sí. y las experiencias con el peyote. Exactamente, ¿no? Qué bárbaro. Todos los alucinógenos, Y ¿no? los alucinógenos. ¿No? Sí, Y sí, entonces uno dice, bueno, a ver, hay cierta como ecología de saberes que uno puede, como decía Popper, no importa de dónde vienen las buenas ideas, lo importante es ponerlas en debate esas ideas entre colegas
competidores, diría Bourdieu, que te van a poner a veces los obstáculos, pero ¿para qué? Para que uno vaya creciendo en su propia vigilancia epistemológica, de que no puede escribir cualquier cosa o no puede decir cualquier cosa, sino que los colegas te van corrigiendo. Y no sé, y yo a veces cuando planteo estas cosas, bueno, desde la UTN de La Rioja, por ejemplo, hay líneas de investigación, programas de investigación o proyectos de investigación que uno dice, bueno, responden a problemáticas locales. Bueno, acá estaba trabajando, Alberto nos compartía el proyecto de investigación sobre las representaciones sociales de la medicina. Es muy interesante eso, muy, muy valioso, porque eso ayudaría sobre todo los ajustes del diseño curricular de la formación de médicos, enfermeros. No sé si alguien más. A ver, perdón que por ahí yo no estoy viendo bien Sí. Sí. Es lo que Mabel contaba de su experiencia. Y sobre la calidad de la investigación, que un poco Martín decía, bueno, en realidad la calidad depende mucho de muchos factores, los indicadores de calidad. Un debate que Javier Echeverría también plantea en sus artículos es sobre los indicadores de desarrollo, es decir, los indicadores de calidad en investigación. Hay un primer trabajo que se elaboró desde un consenso de Bolonia no, de Bélgica, creo, sobre los indicadores de calidad en investigación en ciencia y tecnología, y que está publicado en un manual. ¿Sí? Sin embargo, en Colombia, 10 años después, se elaboró algo así como un manual alternativo, es decir, algo que sea como más local, más respetuoso de los indicadores de calidad que sean más significativos desde nuestros problemas latinoamericanos, ¿no? La docencia universitaria, por ejemplo, es como un gran desafío, creo yo, es la iniciación del pensamiento científico. Y eso es algo que posiblemente no es tal vez la elaboración a lo Popper, digamos así, ¿no? Tan metido en la lógica de la investigación, pero sí la investigación en términos de cómo hacer para que la didáctica de las ciencias naturales y de las ciencias sociales sea cada vez más accesible, entonces tengamos interlocutores en los estudiantes, en los futuros profesionales, interlocutores más racionales, más curiosos también, como para plantear investigaciones. Profesor, Sí, esto de Sousa Santos, ¿sabe que me parece un tipo de división de trabajo, así como plantea Adam Smith, el tema de la división de trabajo, solamente que de un aspecto científico, como diciendo, bueno, los del sur no podemos hacer lo del norte, lo mismo que los del norte, pero hacemos otra cosa. Entonces, sí, como que los del norte se dedican a esto, nosotros nos dedicamos a esto. claro. Sí, sí, sí. Y hay algo, a ver, ¿cómo diría? Hay algo que no puede entrar en nuestra decisión si es que no le entramos al debate fundamentado. Es decir, si por ejemplo, si uno no va con enfoques epistemológicos fundamentados a congresos internacionales, es más, por ejemplo, la brecha del lenguaje, ¿no? Acá en la bibliografía que yo les di no está, pero el escribir en inglés es hoy casi como restrictivo en los debates. Es decir, vos tenés que publicar en inglés. Y publicar en inglés es todo un aprendizaje que
que no solamente hace la calidad, sino la posibilidad de que te lean. Y eso es así, aunque uno no lo quiera, pero ahí está así. Es cierto que también estamos viviendo transformaciones que no sabemos por dónde van a seguir, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia y hay como una reorganización mundial, ¿no? No sé si vamos a terminar con la necesidad de aprender chino ahora, qué sé yo, chino mandarín. Eh, pero, ¿me explico? Es como que, es como que la relevancia de Norteamérica y Norteamérica sobre todo parece estar quedando en segundo lugar y China está siendo cada vez más importante en el en el nuevo orden mundial que parece que se está gestando. Y digo parece, con toda la salvedad de lo que estoy diciendo, porque nadie tiene todo muy, muy claro cómo va a seguir esto, ¿no? Eh, y, que, y que hoy decimos que, por ejemplo, hay que publicar en inglés, y bueno, y mañana posiblemente hay que empezar a aprender otros idiomas para publicar, ¿no? Pero el 99% el 90% de las publicaciones científicas en ciencia y tecnología están hechas en inglés. Y eso es así. Y es el idioma, lo que se llama en lingüística la lengua franca, así, la lengua en la que se publica y se debate. Eso ya es un límite a la producción científica. Va, no sé si es un límite, es un condicionante, es un condicionante. Es como que uno se tiene que aprender otro idioma para entrar en plano de igualdad en el debate, como vos decís. Profe, y Sí, eso a nivel epistemológico y de lo científico, todo, eso se cuestiona, es decir, "Che, ¿por qué tengo que poner en inglés? O sea, si ellos están interesados en lo que yo hago, como podría ser la producción científica argentina, de que estamos a nivel claro. digamos, de nuclear, de la energía nuclear y todo, ¿por qué decir, si vos querés aprender, bueno, aprende vos Español, español aprendemos el español, y sí. aprende y lee mis artículos en español? Sí, tal Claro, cual, sí, sí. o sea, Mira, que sea al revés, digamos, si vos sos el tal cual. interesado. ¿Sabes que el anteaño, que fue el congreso, el congreso del Congreso de la Lengua Española acá en Córdoba, así que como lo tenía acá muy cerquita, entonces pude participar de una mesa de debate, no como, yo fui como un participante, digamos, no como ponente, ni mucho menos. Pero estaba ahí, ustedes lo habrán conocido, este biólogo, eh, que hace mucha divulgación científica también. Eh, Creo que se llama, ay, ¿cómo es? Que es un pelirrojo que tiene muchos videos también en YouTube, en el canal Encuentro. ¿Es En- argentino? es argentino, sí, es porteño. Es el que coordina el doctorado en ciencias de la Universidad Nacional de Quilmes. Es biólogo y, y, y es argentino. Ay, me sale Goldman, pero no es Goldman. Bueno, pero tiene un apellido así como un poco judío. Eh, ya me voy a acordar, si lo pueden googlear ahí. Eh, y, y, este, y este autor, este científico, en el Congreso Mundial de la Lengua Española, dice, miren, yo sé que voy a decir algo que no me va a ganar ningunos amigos en este congreso, pero hoy la comunidad científica habla en inglés y, y yo no puedo decir otra cosa. Y sé que muchos van a plantear lo que vos planteas, Darío, ¿por qué los interlocutores no aprenden español? Y porque en realidad las publicaciones internacionales,
los debates y las mismas bibliografías que uno dice, bueno, ¿qué es lo que en qué se está publicando hoy? Y hoy, si uno quiere estar a la punta, y bueno, está en inglés. Esto de lo que sería algo así como lo que algunos lingüistas le llaman como la hegemonía política del idioma inglés, eh, es, es de facto, digamos, ¿no? Es de facto. Podríamos decir que esto sería algo así como el currículum oculto en el ámbito científico, digamos. Algo así. Sí, No está escrito en ningún lado, pero bueno, es lo que hay. sí. ¿No es Alberto Rodolfo Corvich? A ver, tiene unos debates que tiene, a ver, Cambridge, Claro, es no, Corvich. no. Este sí es un científico, uno más jovencito es, Ah, uno más jovencito, a ver, Acá la compañera Liz Golombek, sí, Golombek, sí, Diego Golombek. Golombek, con K en el final, Golombek. Tiene publicaciones interesantes, es muy juguetón, digamos, en sus presentaciones públicas. Si bien es biólogo, sus investigaciones son sobre los ritmos, los ritmos, los ritmos biológicos diurnos, nocturnos, y Los los ritmos circadianos, de digamos. sueño. ¿Ah? Los ritmos Sí, circadianos. circadiana. Esa es, creo que es su tesis de doctorado sobre esos temas. Pero bueno, es coordinador, director de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, y creo que también el doctorado. Y Diego Golombek, sí, Diego Golombek. Y que en realidad nos lleva lo que él planteaba, y que bueno, obviamente en el auditorio estaba Darío, toda la gente que decía, no, hagamos un piquete español, digamos así. Hagamos la proclama. Pasa que por más proclama que uno haga, la comunidad científica mundial ya trabaja así. Y como vos decías, Martín, si uno lee a Esther Díaz, que es lo que en agosto vamos a leer, ella ya lo plantea, ella dice, la ciencia hoy se escribe en inglés. Y por eso es tan importante el aprendizaje del inglés como segunda lengua. La ciencia y la tecnología, si ustedes se ponen a ver, está todo escrito en inglés. Es más, si uno se pone a ver, Corea del Sur adoptó el inglés como lengua oficial, previendo todo esto de tal modo que hoy es uno de los países más desarrollados en ciencia y tecnología, también porque previó que no era el chino, sino que era el inglés. Sí, ayuda en un escrito, dice. Neurolingüística. No termino de entender. Ah, bueno, tenemos 10 minutos. Sí, que Corea del Sur, entonces, sí, ayuda en un escrito. El inglés tiene otras características, porque es más simple en algunas cosas, tiene menos vocabulario, tiene menos verbos, tiene menos, gramaticalmente es más sencillo en muchos aspectos, aunque nos cueste más, a lo que no estamos tan habituados a hablarlo, por la fonética y todo lo demás. Pero bueno, lo comento en relación a que, como dicen, sí puede ser algo que no esté escrito, o como el currículum oculto de la ciencia y tecnología, pero que está escrito también. Está escrito y no está escrito, digamos, es oculto y escrito, digamos, ¿no? No sé si alguien más quisiera aportar algo más a este debate. Profe, Sí. a su criterio, ¿usted cree que
el tema de la pandemia, todo esto que está pasando, va a producir un cambio paradigmático? Y es una gran pregunta y está teniendo muchos pensadores filósofos que, no sé si vieron, hay un librito que ha circulado en internet que pues, seguramente les ha llegado, que se llama Sopa de Wuhan. La Sopa de Wuhan es una compilación de escritos que ha llegado a través de internet como copias gratuitas, a veces por WhatsApp, en donde filósofos como Slavoj Zizek, Byung-Chul Han, Giorgio Agamben, son más bien filósofos, se plantean como una postura que a veces es muy optimista, como Zizek, y donde dicen, bueno, la pandemia va a ser, hay un antes y un después, esto es revolucionario, esto nos lleva como a acelerar los cambios que el capitalismo necesitaba para transformar nuestros mercados y nuestros modos de producción, ¿sí? Casi como celebrativamente, digamos, con respecto a esto de pandemia, ¿no? CISEG, ¿no? Y que, por ejemplo, ahí están, uno puede entender las posturas de algunos, acá en la Facultad de Filosofía, hay un grupo de trabajo que está trabajando con lo que se llama el aceleracionismo. El aceleracionismo es gente como que viene de una epistemología más de izquierda, digamos, en términos así más postcoloniales, más de izquierda, materialista histórico, que reconoce que Marx y los marxistas han quedado ya desfasados en sus planteos y que son las ciencias y las tecnologías las que están llevando a la aceleración, por eso se llama aceleracionismo, la aceleración de los cambios, que los cambios en los medios de producción, en los modos de producción, tienen que acelerarse. Entonces, si se iría un poco más por esa línea. Byung-Chul Han, por ejemplo, este filósofo surcoreano, que es, si bien es surcoreano, pero bueno, hizo su doctorado en Berlín, él tiene mucho más reparos en eso, ¿no? Y dice, tal vez como más cercano a Giorgio Agamben, en esto de que posiblemente y salieron unas publicaciones hace muy poco en Clarín y Página 12, sobre las formas en las que la tecnociencia está como dando lugar a nuevos modos de control, y Byung-Chul Han dice, bueno, como nuevas formas de sociedades feudales digitales, en donde los poderes feudales, ¿por qué? Porque ya no hay un solo poder, sino que se va regionalizando, se va fragmentando en regiones. Feudales, porque son poderes que se meten en tu intimidad por el poder del poder digital, digamos, de las redes sociales, de las tecnociencias. Y que son al mismo tiempo modos autoritarios que van como poniendo en cuestión y van como casi como cuestionando las libertades que habíamos logrado, las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de propiedad, la libertad de circulación, la libertad de migrar, ¿no? Las fronteras se han ido cerrando, efectivamente se han ido cerrando. Las fronteras provinciales se han ido cerrando. Es decir, no estamos hablando ya de países, estamos hablando entre provincias, ¿no? Y bueno, entonces es mucho menos celebrativo, digamos, y mucho más pesimista. Y en el medio hay otros autores que dicen, bueno,
posiblemente volvamos a otras normalidades, a un término medio en el que algunas cosas van a cambiar. En educación creo que hay muchas cosas que posiblemente van a cambiar porque las ventajas de la virtualidad puede ser que hayan llegado en algunos aspectos, y hay otras cosas que no vamos a salir de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Vamos a volver a las costumbres de antes. ¿Cómo va a ser el resultado? No lo sé. La verdad que es una linda posibilidad de hacer una tesis después de esto. De hecho, hay ya planteos a mí me han llegado mails y he visto que hay, si quieren googlear, fijarse, convocatorias de investigadores a investigadores en ciencia y tecnología para pensar soluciones a los problemas planteados por la pandemia, por la cuarentena, por el COVID, que no hacen solamente a la cuestión médica, de salud, digamos, en términos, a ver, de lo que no somos competentes, sino estas otras cuestiones que pueden ser educativas, sociales, culturales también, ¿no? Qué sé yo, ahí se está investigando, ahora como que se está moviendo mucho la gente. No sé si responde un poco a lo que... Sí, otra pregunta, profe, fuera de contexto, si la quiere contestar, contéstemela, pero... ¿usted es creyente? Sí, soy creyente, soy católico, digamos. Ah, bien. Sí, sí. Sí, sí, no tengo problemas en hablar de mi persona. Lo que pasa es que también para evitar los prejuicios, si alguien me stalkea, se va a dar cuenta que tengo, no solamente estudio en teología, sino que he sido sacerdote, he sido Ajá, católico. bien. Ah, Ah, dice. Ah, súper mira, creyente. ajá. Y Sí, es, sí, ¿Y en sí. los extraterrestres cree? No creo en cualquier cosa. No y creo, es- no y creo eso, en cualquier cosa. profe, ¿y No me eso Ah, fue tomo antes o un después de la buzón, digamos así. ingeniería? No me tomo cualquier cosa. ¿Lo del seminario fue antes o después de la ingeniería? Claro, ¿Eh? después de haber hecho ingeniería en sistemas, no haber terminado porque hice 2 años nada más de ingeniería en sistemas. Entonces, bueno, ahí me planteé mi vocación, qué sé yo. Entonces entré en seminario, estudié en Buenos Aires, estudié filosofía, después estudié la teología, me ordené sacerdote, fui sacerdote 15 años, y hoy estoy como en un proceso de cambio paradigmático de mi vida, digamos. Este, porque bueno, a veces uno tiene también que plantearse que puede cambiar en la vida, ¿no? Tiene derecho al cambio de vida, digamos, ¿no? Profe, Profe, una cosa nomás. entonces, Sí, con esto de la parte de teología, y quizás tenga otra, hasta una visión apocalíptica del tema de la pandemia, que es lo que también se plantea hoy por hoy. Que mm, sí. En teología hay desarrollos que se están haciendo. Hay una publicación que me ha llegado también por internet de teólogos que vienen planteando, bueno, cómo creer